Aleluya. ¿Están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Estamos de pasada. Dice Eclesiastés que es mejor estar en casa donde hay velorio que en una casa donde hay banquete. ¿Sí entiendes? Porque eso nos hace meditar lo frágiles que somos, nos hace realmente entender que estamos de pasada. Pronto moremos. Dice, la palabra del Señor enseña de muchas maneras que somos como la flor del campo, como una neblina, como un sueño, como un pensamiento. ¿Sí me entiendes? Como la hierba del campo. O sea, hoy podemos estar de pie, pero mañana no sabemos. Entonces, el ir a una casa de luto hace meditar. Dice que se saca más provecho de ese lugar. ¿Sí entiendes? Hasta cuando no miramos la realidad de la vida, todo lo que le va a suceder a cada hombre, es hasta cuando nos ponemos a meditar. Miras un accidente, miras la muerte de alguien, entonces es que puedes meditar que tú podías haber sido aquella persona. Si estás aquí. Pero mientras piensas que el mal, el infortunio nunca llegará a tu vida, pero todo lo que le pasó a otra persona nos puede pasar a nosotros. Y si hasta el día de hoy estamos de pie es por la misericordia de Dios. Entonces nunca juzguemos, nunca tomemos en poco todas estas cosas, sino que sean de enseñanza para nosotros, que podamos aprender. ¿Sí entiendes? Gloria a Dios. Abre tu Biblia en Mateo, vamos a leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 22. Y un poco acerca de eso, hay algo que a lo mejor tú, no sé cuánto tú crees, quizás crees o no crees nada o crees un poco, pero acerca de la resurrección de los muertos, es triste porque hay muchas personas que se dicen ser creyentes, que sirven a Dios, que buscan a Dios. Hay congregaciones muy grandes donde dicen adorar a Dios, pero no creen en la resurrección de los muertos. Hay muchas sectas en el día de hoy que se levantan y hablan acerca de eso. Yo no sé qué has creído tú. Ahora, yo no sé si la confesión de tus labios es lo que hay en tu corazón, porque esa es otra cosa. Si estás aquí, podemos confesar que sí hay resurrección de los muertos, pero en nuestro corazón, ¿qué pensamos? ¿Qué creemos? ¿Es verdad? Mira, piensa bien, hay muchas cosas que la gente dice. Tú puedes escuchar aún quizás a predicadores, como te dije, con grandes congregaciones, pero que niegan la resurrección de los muertos. Y yo no estoy hablando de una reencarnación, de que hablan otro tipo de gente, otra secta, en que después resucitarán o en un animal o en yo no sé en qué cosa se van a reencarnar. Nosotros nos vamos a reencarnar, pero en un cuerpo celestial. ¿Sí entiendes? Esa va a ser la reencarnación, que este cuerpo va a tomar nuestra alma, este cuerpo lo vamos a dejar, pero nuestra alma va a tomar otro cuerpo espiritual, será una carne celestial. ¿Sí entiendes? Entonces, esa va a ser la reencarnación de nosotros. No vamos a aparecer en un burro, en una vaca, en un chivo, en cosas que la gente se anda inventando. Pero realmente, ¿qué crees acerca de la resurrección? Si no hay resurrección de los muertos,
no tiene caso creer en este Dios. ¿Sí estás aquí? O sea, ¿qué caso tiene si no hay una resurrección? ¿Qué caso tiene esforzarnos? ¿Qué caso tiene buscar el hacer las cosas que a Dios le agradan, aún en contra de tu propia voluntad o de tus propios deseos, si no hay una recompensa al final? Entonces, hay muchas personas que hablan acerca de eso. Tú lo puedes mirar en el internet. Aparecen muchas personas, hay muchas sectas hablando acerca de eso. Y a causa de eso, como no hay una esperanza, sí van a las iglesias o se reúnen, pero solamente es como un club, nada más para llevársela bien entre otras personas, para socializar con otras personas, pero nada tiene que ver eso con realmente su fe, su creencia. ¿Sí entiendes? Se reúnen para pasar, dicen ellos, un buen rato, pero no están luchando por alcanzar una salvación, porque el Dios de ellos no juzga, no condena y los deja vivir como ellos quieren. Hay grandes congregaciones, hermano, hay denominaciones tan grandes que están aceptando leyes abominables. Hace, en estos días, no sé si fue ayer o hoy, o en estos días, una denominación muy, muy grande ya ha ordenado a, a un hombre que él se declara homosexual, ya lo ordenó a ser pues un líder, a ministrar, un pastor. ¿Sí entiendes? Y están ordenando a muchas personas y están diciendo que como todos somos pecadores, entonces pues no hay diferencia, seas lo que sea, Dios te perdona. Y invalidan la ley de Dios, la palabra de Dios, para ellos vivir como ellos quieren. ¿Sí entiendes? Para justificar sus pecados. Todas las cosas, mira, esas personas y cualquier otro mal hábito que haya en la persona, lo que necesita es liberación. O sea, esas personas necesitan ser libres. Así como el alcohólico, como el drogadicto, así como la prostituta, el homosexual y la lesbiana necesitan ser libres. Así como el adúltero, así como el fornicario, como el mentiroso, así como aquel que siente odio y rencor necesita ser libre. Todas esas cosas son malos hábitos que Satanás vino a traer a la tierra. ¿Sí estás aquí? No, no es para juzgarlos o condenarlos, pero lo triste es que entre los líderes o en las iglesias o en las congregaciones donde tienen la verdad, o se supone deberían de tener la verdad, están tolerando todas estas cosas. ¿Sí entiendes? Entonces no es para odiarlos, no es para condenarlos, pero debemos de saber cuál es la voluntad del Señor, porque ese es un mal hábito que necesita ser libre, así como miras un drogadicto a un borracho. Entonces, ¿por qué si vas a tolerar que una persona de esas venga y ministre? ¿Y por qué no dejas que un borracho venga y te ministre aquí? ¿Sí estás aquí? ¿O por qué no dejas que uno drogado aquí esté bien drogado y te esté ministrando? ¿Estaría bien eso? Entonces no puede, el mal es mal. No es señalando a la persona como tal, sino el mal que a Dios no le agrada. Y que las personas deben de ser conscientes que necesitan ser libres. Cada persona, cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta de nuestro mal hábito y rogarle a Dios para que nos haga libre de ese hábito. No importa cuál sea. ¿Sí entiendes? ¿Sí estás aquí? O sea que no hay una diferencia. El pecado es pecado. El mal hábito, cualquiera que sea y como quieran llamarle, necesita ser libre esa persona. Necesita ser desatada de esa atadura esa persona. ¿Sí estás aquí, hermano? No importa el hábito. No importa si tú tienes odio, tienes celo, tienes rencor, tienes envidia, tú puedes apuntar a aquellas personas, pero no lo deberías de hacer porque tu mal hábito es lo mismo que aquel otro. ¿Sí entiendes? Pero el punto es
si en las congregaciones que deberían de tener la verdad, porque esta palabra es la verdad, pero su verdad de ellos no la apoyan en esta palabra, entonces no es verdad. ¿Sí estás aquí? Porque lo que hablemos o lo que creamos tiene que ser apoyado y confirmado con esta palabra. Si no, nuestra creencia no es nada. Entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesús y desde antes de Él, había un pueblo, había una secta, había un grupo en que ellos no creían en la resurrección de los muertos. A pesar de que eran judíos o eran del pueblo de Israel, y igual deberían ellos haber creído en la resurrección de los muertos, porque si ellos creían en Abraham, en Isaac, en Jacob, si ellos creían en la ley de Moisés, ahí se les hablaba acerca de la resurrección de los muertos. ¿Sí estás aquí? Pero aún así, aunque ellos tenían la ley de Moisés y en la ley testificaba acerca de la resurrección, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir y pagar ese precio para que tuviésemos esa resurrección, aún así ellos no creían en la resurrección. ¿Sí estás aquí? Ahora, como te digo, ¿qué crees tú? Quizás tú crees que sí va a haber resurrección, pero ¿lo crees en tu corazón? Porque si no lo crees en tu corazón, no hay un cambio en tu vida. No hay un motivo, no hay algo que te forza, algo que te empuja, algo que te motiva para que seas una persona diferente. ¿Sí estás aquí? ¿Cuántos de aquí creen en la resurrección? Si tú crees en la resurrección, eso debería de ser un motivo para empujarte a dejar esos malos hábitos. ¿Sí estás aquí? Porque ¿qué caso tiene que tú creas que sí, personas justas van a ir al cielo y personas pecadoras van a ir al infierno, pero tú sigues pecando? No, entonces no tiene caso el creer que hay una resurrección. Sí, sí estás aquí. Entonces necesitamos creer, y la creencia que testificamos con nuestros labios debe de estar bien anclada, bien fijada en nuestro corazón, para que no solamente sean palabras, sino que de nuestro corazón lo que hablemos, lo que confesemos, sea una creencia viva, una creencia firme. ¿Sí estás aquí? Entonces eso te motiva para cambiar, eso te motiva para ser diferente, eso te empujará para que dejes esos malos hábitos. No importa cuál sea, te dije, no importa si tú tienes celos, si tú tienes envidia, si tú tienes rencor, eres lo que quieras decir que eres o que estás practicando o cualquier hábito que sea, necesitas ser libre de esa atadura. Sí, sí estás aquí. Entonces no hay diferencia. El mal es mal. Un poco de levadura, ¿qué hace? Tú nomás echas mentiras blancas, no importa. Mentira es mentira. Y esa poquita mentira, esa poquita levadura, te echa a perder todo. ¿Estás aquí? Entonces tú puedes decir, oh, yo amo a todas las personas, solamente odio a esta. Esa poquita levadura te echa a perder todo. Entonces, si en verdad tú crees en la resurrección, deberías de luchar. Deberías de esforzarte a sacar aquello que sientes, poquito a poquito, no importa lo que sea. Pero es que, hermano, no siento mucho, siento muy poquito. No te engañes a ti mismo. Porque delante de los hombres nos podemos justificar, pero no delante de Dios. Lo que tú sientes, lo que hay dentro de ti, deberías de clamar a Dios, porque tú puedes apuntar, como te dije, al homosexual, a la lesbiana, al drogadicto, al borracho, aquel que está tirado en la calle, pero sin darte cuenta que tú vas a ir al mismo lugar con eso que sientes. ¿Estás aquí? Entonces, ¿crees en la resurrección? Está bien. Qué bien, porque sí va a haber resurrección de los muertos. Pero ahora, ¿de verdad lo crees en tu corazón? ¿Estás aquí? Tú puedes volver a contestar que sí, pero si en verdad crees en tu corazón, debería de haber un cambio. Debería de haber una diferencia. Y si no está viendo una diferencia, entonces algo no está bien conectado
en tu corazón. Porque la confesión de tus labios debería de ser directamente de tu corazón para que haya un cambio en tu vida. Yo no estoy diciendo que no hay malos hábitos, que todo está perfecto y que estás de maravilla y te vas al cielo. No. Necesitamos escudriñarnos, y si hay algo en nuestras vidas que a Dios no le agrada, no dudemos en arrancarlo. No pensemos 2 o 3 veces en qué hacer con ese mal hábito. Necesitamos sacarlo de nuestras vidas. ¿Sí estás aquí? Porque sí hay resurrección de los muertos. Mira, vamos a leer versículo 23, ¿lo tienes? Capítulo 22, versículo 23. Mateo. Sí, les dije, ¿verdad? Mateo capítulo 22, versículo 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que ellos dicen que no hay resurrección. Y por eso te dije, mira, qué irónico es, porque ellos eran judíos o israelitas. ¿Sí entiendes? No estamos hablando de otro pueblo que nunca conocieron la ley. Y es triste porque hoy en día hay personas que con esta misma palabra la tuercen, la justifican, hablan tantas cosas. Esta gente, en vez de reconocer que tienen un mal hábito, en vez de reconocer que están atados al homosexualismo, al ser lesbianas, las mujeres, cualquier mal hábito, en vez de ellos reconocer que hay algo mal en sus vidas y clamarle a Dios por liberación, mejor buscan versículos de la Biblia para adaptarlos a ellos, para justificar su mal hábito. ¿Sí estás aquí? Una vez un cristiano americano me decía, me hablaba, me decía, hey, ¿cómo tú crees que lo que tú lees y lo que tú dices es verdad? Él era cristiano. Él fue siempre a una escuela cristiana. Y le expliqué, les puse lo que decía la palabra del Señor y dice, sí, dice, pero cuando él fue a estudiar, donde él estudió allá en otro estado, fue a una iglesia, dice. En esa iglesia todos estaban bien marihuanos, dice. Y decían que de esa manera ellos miraban a Dios. Entraban en un éxtasis. ¿Sí estás aquí? Entonces, dice, para ellos creen que de esa manera miran a Dios. Y yo le dije, pero ¿tú qué crees? No, pues que no es verdad. Porque la Biblia dice esto y esto. Pero dice, pero ellos justifican sus malas obras en la Biblia. Tuercen la Biblia para justificar sus malas obras. No puede ser así, porque nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios es real, es verdadera. Es así. No podemos cambiarla. Si hay un mal hábito en nuestras vidas, mejor deberíamos de clamar a Dios. Quizás puedes pensar que, no importa, de todas maneras nos vamos a morir y todo se va a acabar y quién sabe lo que vaya a pasar después. Si eres creyente, no deberías de tener ese pensamiento. Tristemente lo hay en muchos que dicen ser creyentes. Pero la palabra del Señor nos dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. ¿Por qué dice eso? Porque hay muchos que se acercan, hay muchos que van a las reuniones, hay muchos que le buscan, pero no creen que existe, no creen que puede Dios hacer algo. Van como ir a un club nada más para estar ahí porque ahí son amables, ahí te tratan muy bien. No debería de ser así. La persona debe de buscar a Dios porque hay una esperanza en Él, porque hay salvación, porque hay resurrección, porque un día vamos a ver cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿hay por qué esforzarnos o no lo hay? Sí hay por qué esforzarnos. Si no hubiera, hermano, yo fuera el primero que no estuviera aquí. Hay muchas cosas más para hacer allá afuera. ¿Sí entiendes? Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante?
si hay esperanza, si hay resurrección de los muertos, si Dios nos ha prometido un día llevarnos con Él para estar con Él para siempre, no importa lo que tenga que pasar aquí. Nuestro Dios, Pablo lo dice claramente, es un Dios de consolación. ¿Qué es un Dios de consolación? ¿Y por qué va a ser Dios de consolación? ¿Porque todo está bien? ¿Porque todo está de maravilla? ¿Quién necesita consolación? ¿El consolado? El que está afligido, el que está necesitado. Él necesita consolación. Por eso nuestro Dios es un Dios de consolación. En los momentos difíciles, en las tribulaciones, donde sientes que no hay más salida, no hay oportunidad, donde sientes que estás encerrado, sientes que no puedes dar un paso más. Nuestro Dios, Él te puede ayudar. Él es tu fortaleza. Él es tu ayuda. Él es tu consuelo. Pero debes de creerle. Entonces, este pueblo, esta secta, estos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Sí entiendes? Y déjate leo el 29. Si quieres tú y lo lees todo, pero vamos para leer un poco nada más. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí estás oyendo? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Fíjate bien, ¿por qué les está hablando? Lo que os fue dicho por Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo que conocía a Dios, o deberían de haberle conocido. Porque era un pueblo que era el pueblo de Dios, eran de Israel, que tenían esta palabra. Por eso Él les dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué dice esto? Porque Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto físicamente hacía miles de años. ¿Sí entiendes? Entonces Él les está diciendo, si Dios ha dicho que Él es el Dios de Abraham y Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿por qué Él ha dicho eso? Si Dios no es un Dios de muertos, quiere decir que ellos están vivos. ¿Sí estás aquí? Entonces, Abraham, Isaac y Jacob están vivos y todos los santos están vivos. Porque nosotros no moremos. Morirá nuestra carne, este cuerpo físico, pero nosotros no moremos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que el hombre no sabe que Dios ha puesto eternidad en su corazón. ¿Sí estás aquí? Tú eres un ser eterno, eres un ser espiritual, que necesitas entender que eres un ser espiritual, que eres eterno. Tú vas a decir, no, hermano, yo me muero y se acabó. Tu carne se va a acabar aquí. Quizás la van a quemar, quizás se la van a comer los gusanos. Yo no sé dónde irá a quedar tu carne. Pero tú eres un ser espiritual. Y tú estarás por una eternidad o delante de la presencia de Dios o en la condenación eterna. Y cuando nuestro Señor Jesús hace comparación en las parábolas, analízalas cuando tú leas. Cada parábola, Él pone el cielo y el infierno. El resultado de uno es el cielo y el resultado del otro es el infierno. Cuando Él habla de que vendrá el rey y juntará de todas las naciones y separará, así como el pastor separa a los borregos de los chivos o los chivos de los borregos, que así hará. Que a su derecha pondrá las ovejas y les dirá, venid benditos de mi Padre. A su izquierda pondrá los chivos, a las cabras, y les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Sí entiendes? A unos van al cielo, otros van al infierno, preparado para Satanás y sus demonios.
Si estás aquí, si tú lees acerca de la cizaña, del trigo, unos van al cielo, otros van al infierno. Cada parábola que tú leas, cuando se echó la red a la mar y recogen los peces, dice que los ponen afuera y comienzan a echar en cestas a los que dan la medida. ¿Sí estás aquí? Y los que no dan la medida son echados otra vez atrás, afuera. Y los que dan la medida se recogen y se van con él. Y los que no se van a perder. ¿Sí entiendes? Cuando habla de dos caminos, el ancho lleva a la perdición, lleva a la condenación. El angosto lleva a la vida eterna. Hay dos lugares. No hay un lugar intermedio. ¿Sí entiendes? Nosotros debemos entender que vale la pena. No hay algo entre medio que nos vamos a quedar ahí flotando y que las almas penando que están ahí en las calles. No. No hay tal cosa. Entonces necesitamos creer, necesitamos entender. Nuestro Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Todos aquellos que murieron en la voluntad del Señor están vivos. Están descansando, están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa debería de ser nuestra esperanza. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en 1 de Corintios. En el capítulo 15. Vamos a leer. Te voy a leer desde el versículo 1. Lo tienes, hermano. Tienes que poner en tu corazón, hermano, bien firme, porque si tú no crees con tu corazón esto, nunca habrá un motivo para mejorar tu vida espiritual. No hay una razón para ser diferente. Si estás aquí. Por eso necesitas ponerlo bien en tu corazón. Así se te será fácil soportar, tolerar, esperar. Se te será muy fácil. No importa el tiempo que sea. Si Dios te contesta o no, tu esperanza es aún más grande que lo que estás esperando aquí. ¿Sí entiendes? Si tienes que sufrir, no importa. Dios te consuela. Tu fe es más grande. Lo que tú esperas es algo más grande. Y dejarás de quejarte y de quejarte y de estar excusándote. Lo que sientes, tú sientes odio, sientes rencor, miras a los demás con desprecio. Tienes tanta maldad, tanta malicia en tu mente, en tu corazón, que todo tú lo miras que está siendo solamente formado para atacarte, para destruirte. Todo lo que está moviéndose a tu alrededor está siendo diseñado para acabar con tu vida. ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Estás aquí, hermano? ¿Por qué piensas que todo lo que está influyendo a tu alrededor, todo lo que pasa, todo está siendo formado solamente para destruirte? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Tú no piensas eso? Yo sé que sí. Todo lo que pasa a tu alrededor, tú lo miras como un ataque, como algo que las personas están tramando para acabar contigo. Pero ¿por qué piensas eso? Mira, nuestro Dios, por más malo que sea el ataque del enemigo, por más que él esté maquinando cosas en contra de ti, si tú estás en la voluntad del Señor, eso va a obrar para bien. Aún de lo malo Dios saca cosas buenas. ¿Sí estás aquí? Aún de lo malo que le vino a Job, saca cosas maravillosas, porque de ahí tenemos nosotros para consolarnos, para fortalecernos. Piensa, ¿eres mejor que Job?
No había uno en la tierra como él. Recto, perfecto, temeroso de Dios. ¿Sí entiendes? Por eso su palabra es para consolación. Cuando tú la lees, tú la crees y tú comienzas a meditar. ¿Quién era Job? Y mira lo que le pasó. ¿Quién soy yo para quejarme? Mira a nuestro Señor Jesucristo. Mira, por favor, cuando leas acerca de José. Por favor, cuando tú leas, medítalo. Si todavía no sientes nada, regrésate y repásalo. Y si todavía no sientes nada, dile al Señor, Señor, hazme entender qué pasó aquí con José. Y cuando Dios te haga entender, en cuanto tú abras ahí, llorarás, correrán lágrimas, llorarás y no podrás leerlo. ¿Sí entiendes? Y entonces entenderás, porque José tuvo a sus hermanos ahí en sus manos para acabarlos, para vengarse. ¿Sí entiendes? Pero entenderás cuál es la voluntad de Dios, porque hay esperanza. ¿Tú crees que José hizo esto nada más porque él era una buena persona? ¿Porque salió un niño así? No. Dios le había enseñado, Dios le había mostrado. Él mismo les dijo, no se preocupen, porque todo esto Dios lo planeó. Todo esto Dios lo hizo así para preservar su descendencia, su linaje. ¿Sí entiendes? ¿Cómo José pudo entender esto? Todo lo que ustedes me hicieron, Dios lo obró para bien. ¿Sí estás aquí? Por esa maldad de sus hermanos, Dios preservó la vida de Israel, de Jacob y de todos sus hijos. ¿Sí entiendes? Entonces, como estás lleno de malicia, lleno de maldad, tú piensas que lo que está a tu alrededor está siendo diseñado para destruirte. Estás lleno de maldad. ¿Por qué no clamas a Dios? ¿Por qué no le dices que te haga ver las cosas de otra manera? Que te haga entender cuál es su plan, su propósito para tu vida. Si estás aquí, José sabía esos sueños que Dios le había dado, aunque pasaron años y él lo que miraba era todo lo contrario de sus sueños. Su esperanza no flaqueaba. Él seguía creyendo que el Dios que le había prometido le iba a cumplir. Y un día pudo mirar a todos sus hermanos postrados delante de él. ¿Sí entiendes? Se jactó, se levantó en contra de ellos, los atacó y los encerró, los mató a todos. No. Él sabía y él les dijo, el mal que ustedes me hicieron, Dios lo hizo para bien. ¿Sí entiendes? Cuando leas, por favor, clama a Dios, abre mi entendimiento, Señor. Que tu corazón pueda estar en esa escena, ahí en ese lugar y entender el corazón de José. ¿Por qué él fue así? Te lo aseguro que cuando tú lo abras, llorarás. Y lo abras después de un año, llorarás otra vez. Y lo vuelvas a abrir, volverá a llorar. Al menos que tu corazón se haya endurecido. ¿Sí entiendes? Dios tiene muchos tesoros, mucha palabra para consolarnos, pero necesitamos creer. Si tú no crees que hay esperanza, no hay por qué luchar. Tú sigues siendo, mira hermano, tú no puedes entender la voluntad de Dios, sigues obrando humanamente en la carne, eres como una bestia, tú atacas, tú hieres y te justificas. ¿Sí entiendes? El animal salvaje así hace, ataca a su presa, la hiere, la mata y él se justifica. No debes de ser así. Dios no quiere que seas así. Dale tu corazón, que tu corazón sea transformado, que tu corazón sepa tener amor, sepa amar misericordia, que tu corazón sepa hacer lo justo. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a leer capítulo 15. Lo tienes. Versículo 1 dice:
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, ¿qué dice, hermano? Que os he predicado, ¿sois qué? Si no creísteis en vano. Entonces, el mensaje que has escuchado, si un día tomaste la decisión de venir a los pies del Señor, hermano, tuvo que haber sido por la salvación. Porque si tú tomaste la decisión de venir a los pies del Señor por algún otro motivo, por alguna otra razón, no tienes buen fundamento. No tienes buena base. ¿Sí estás aquí? Porque esto, dice el 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación, salvos de la ira de Dios. Porque dice su palabra, si tú lees el Salmo 50, dice que Él vendrá y hará juicio contra todas las naciones. ¿Sí entiendes? Todos aquellos que se han levantado y no le han aceptado, no le han reconocido, beberán de la copa de la ira de Dios. Entonces, si nosotros, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿para qué estás en la iglesia? ¿Para qué dices que eres cristiano? Creíste en vano. No te vas a salvar. Te vas a perder. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a brincarnos al 12. ¿Lo tienes? Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo decís alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Como leímos ese ratito o en Mateo. ¿Sí entiendes? Los saduceos y desde aún ahí seguía esta gente creyendo que no había resurrección de los muertos. Pero Pablo les dice, si predicas que Jesucristo resucitó, entonces ¿cómo dices que no hay resurrección de los muertos? Dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué más? ¿Sí están aquí, hermanos? Si no hay resurrección de muertos, si no hay esperanza, si no hay algo por qué esforzarnos, por qué luchar, y si nadie va a resucitar, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Sí entiendes? Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Entonces lo que predicamos es una farsa, es una mentira. O sea que lo que crees entonces no es nada. ¿Sí entiendes? Y luego dice, vana es también vuestra fe. Dice el 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, pero mira bien, si en verdad los muertos no resucitan. Dice el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que si nosotros somos cristianos y estamos buscando a Dios y profesamos servir a Dios, pero los muertos no resucitan, dice, solamente somos los más dignos de que nos tengan misericordia las demás personas, porque estamos siguiendo algo que no es, algo que no existe, algo que no vendrá. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿nuestra fe de qué sirve? Si tú estás aquí, dices que sí crees en la resurrección. Si creyeras en tu corazón, hubiera una diferencia. Pero hay creyentes que se dicen ser creyentes, que sirven a Dios, pero no creen en la resurrección. ¿Sí estás entendiendo? Si tú crees que sí hay resurrección, hermano, debes de luchar, porque sí la hay. Mira, vamos a seguir leyendo y vas a entender. Dice el 20,
Mas ahora Cristo, ¿qué? Sí ha resucitado de entre los muertos. Él es la primicia de los que durmieron, es hecho. ¿Sí entiendes? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces sí hay resurrección de los muertos. Entonces sí hay por qué luchar. Entonces debes de tomarlo en tu corazón y decir, vale la pena, porque eso que tú estás sintiendo, ese mal hábito, te está apartando de la gracia de Dios. Eso que tú sientes que estás practicando no te va a dejar entrar a esta gracia. No podrás resucitar para vida eterna con el Señor. Resucitarás, pero para una muerte eterna. ¿Estás aquí? Y si tú crees en la resurrección, deberías de preocuparte entonces. Porque lo que estás sintiendo, si vas a resucitar, todos vamos a resucitar, justos e injustos. Pero ¿dónde vas a ir? Si estás oyendo, si estás bien aquí, estás entendiendo. Porque tú te justificas y tú piensas que todo lo que está a tu alrededor solamente ha sido preparado para tu destrucción. Y hermano, nadie habla de ti, tú tienes miedo hasta tu sombra, tú escuchas algo y estás lleno de maldad, lleno de malicia, pensando que se te hizo, que te hicieron, que te dijeron, que te prepararon cierta cosa, que alguien te dio un panecito y venía envenenado y te dio diarrea y que no sé qué. Tú culpas a todas las personas, tú culpas todas las cosas que te están pasando o viniendo. Mientras más maldad tú tienes, eres una oportunidad tan grande para ser atacado por Satanás. ¿Sí estás aquí? O sea que mientras más tú tengas tu corazón, tu mente abierta a esa maldad, el enemigo te soplará por aquí, por acá, te hará ver, te hará escuchar, te hará sentir cosas que no son reales. ¿Sí entiendes? Por eso es que tú escuchas muchas cosas. Y yo escuché. ¿Qué escuchaste? Yo miré. ¿Pero qué miraste? ¿Sí estás aquí? Y luego aldrede te metes ahí a andar mirando que el julanito y que el sutanito, a ver qué anda haciendo. Hermano, con una mente sucia, ¿para qué andas ahí buscando a ver qué andan haciendo los demás? ¿Sí estás aquí? Porque hermano, hay gentecita, sí, hay hermanitos que aldrede se meten a mirar y se meten al grupo y que al no sé qué y para andar ahí espiando. Mira hermano, no hagas eso. Si tú crees en la resurrección, si crees que hay salvación, mira hermano, aléjate de comentarios, aléjate de cosas, de platicar, de comentar que Julano me hizo, que Julano está fraguando esto para atacarme, está acá haciendo estas cosas para destruirme, esta persona me quiere hacer este daño. Déjate de cosas. Dice la palabra del Señor, si tú le sirves el que se levanta contra ti, lo hace sin el Señor. Y si lo hacen sin el Señor, el que está contigo más poderoso que el que está en el mundo. Si estás aquí, que se levanten y digan, nada te hacen, pero que te difamaron, que digan lo que digan, nada te hacen. Si estás aquí. De verdad, hermano, solamente te van a dar publicidad y te van a conocer más. Y cuando te conozcan los demás dirán, es diferente. Yo había escuchado de él que era así, pero no es cierto. Esta persona es diferente. Si estás aquí, te van a dar publicidad gratis. ¿Por qué estás preocupado? Todos te van a conocer primero en el pueblo. No le hace. Después te van a conocer en verdad. Que sirves a Dios. Bueno, si le sirves. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a leer el 29. Nos vamos a brincar un poquito. ¿Lo tienes? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos?
si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a todas horas? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué dice, hermano? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vivamos como sea. De todas maneras, no resucitan los muertos. Pero no es así. ¿Sí entiendes? Entonces, aun que nuestra carne quiera hacer algo, o desee algo, o quiera sentir algo, nosotros debemos de negarle eso. Porque dice su palabra, cuando dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, es no le des lo que tu carne está queriendo. Ella quiere esclavizarte. Ella quiere tomar control, dominio sobre ti. Quiere que seas su esclavo, su siervo. Las veces que ella quiera levantarse y mandarte a decir o a hacer o a sentir, tú correrás, porque te has hecho un esclavo de la carne, del pecado. ¿Sí entiendes? Mejor obedece al Espíritu Santo. Si tú crees en la resurrección, lo que tú estás sintiendo, ¿crees que el Espíritu Santo te lo puso? ¿Aló? El Espíritu Santo te puso que tú tengas ese odio, ese sentir contra tu hermano. ¿Quién te lo puso? ¿Quién te lo puso, hermano? No lo escuches más. Pero mira, si tú estás entendiendo y estás confesando la verdad, no salgas allá y sintiendo lo mismo. Porque si ya sabes ahorita que el enemigo te ha puesto eso, no lo sigas cargando. Si te estás dando cuenta que lo que tú estás sintiendo es injusto, no agrada a Dios, es insano para ti y te lleva a la perdición y que el enemigo te lo ha puesto, entonces dile hasta aquí, basta, no más. ¿Va a venir el ataque para que tú sigas sintiendo celos? No, resístelo. ¿Va a venir el ataque para que tú sientas envidia? No, resístelo. ¿Estás aquí? El ataque va a venir para que tú sientas odio, para que el hombre quiera fornicar, adulterar, para que la persona quiera seguir allá practicando todas las malas obras. Pero la persona tiene que ser consciente y decir no, no lo voy a hacer. ¿Sí entiendes? Mira, aquí regrésate a Romanos capítulo 24, atrasito. Hechos, perdón, capítulo 24. ¿Lo tienes, hermano? Mira, te voy a leer el versículo 24. ¿Lo tienes? Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de qué, hermano? Al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Festo se espantó. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Piensa por qué se espantó. Porque la realidad, cuando Pablo le está hablando acerca de la justicia, en la manera que debemos de vivir, que es justo, lo que tú estás pensando, ¿es justo? ¿Es recto? ¿Agrada a tu Dios? ¿Eso que estás sintiendo, Dios te lo ha puesto? Entonces, cuando Pablo le empieza a explicar acerca de la justicia, dice, del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Cuando tu carne quiere hacer algo, ¿tú qué le dices? Tú le puedes decir quizás que no, pero terminas ¿qué? ¿Qué terminas haciendo?
lo que tu carne quiere. ¿Tienes dominio propio ahí? No. Entonces, cuando vienen esos pensamientos y tú sabes que a Dios no le agrada, que tú entiendes la justicia de Dios, lo justo de Dios es que no pienses así, que no sientas así, que no hables así, que no actúes así. Ahora, el dominio propio, la templanza, te va a ayudar para que cuando tú sabes que aquello no lo debes hacer, tú le dirás a tu carne, no lo voy a hacer. No lo tienes que practicar. Tú tendrás esa templanza, ese dominio propio para no hacer aquello. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Qué más dice? Y del juicio venidero. Entonces, ¿por qué necesitamos entender la justicia? ¿Por qué necesitamos tener el dominio propio? Para que escapemos del juicio venidero. ¿Sí estás aquí? Porque el día de mañana se nos hará juicio a cada uno de nosotros y por nosotros no tener ese dominio propio. Y cada vez que la carne, yo siento así que tú me quieres atacar y en vez de yo decir no, tengo que estar en paz. No debo de estar pensando en que me estás atacando, en que me quieres hacer daño, en que lo que está a mi alrededor ha sido diseñado para destruirme. Porque de esa manera solamente estoy aceptando, estoy dándole lugar al diablo, estoy solamente dándole lo que la carne quiere. Y va a venir el juicio venidero. ¿Y cómo me presentaré delante del Señor? Si solamente le di rienda suelta a mi carne, y no es la rienda suelta que dice allá en el mundo, que andan de adúlteros, no, rienda suelta a cualquier deseo. Comienzo a sentir envidia y yo dejo que la envidia fluya, corra sobre mí. Comienzo a sentir celo y yo dejo que el celo corra y fluya sobre mí. ¿Sí estás aquí? Eso es darle rienda suelta a tu carne, lo que ella quiere, lo que ella piensa, la codicia, la avaricia, todas esas cosas. Nunca le dices que no. Y si tú le dices que no, no tienes la fuerza, no tienes el dominio propio para pararla y decirle no lo vas a hacer. ¿Sí entiendes? Por eso el Señor dice que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es hacer a un lado lo que la carne quiere. Mi carne quisiera hacer esto, pero no lo debo de hacer, porque a mi Dios no le agrada. Y deja de andarte excusando y decir, allá te preguntan, oh, tú no vas a estos lugares, tú no haces esto o lo otro. Oh, sí, es que allá en la iglesia no nos dejan. ¿La iglesia te va a condenar? ¿Lo haces por la iglesia? ¿O lo haces por tus papás? Porque muchos niños dicen, muchos jovencitos, ¿por qué no vas a este lugar? Vente, vamos a divertirnos. No, es que mi daddy no me deja. ¿Tu daddy? ¿Lo haces por Dios o lo haces por tu papá? ¿Quién te va a salvar? ¿Quién salva? Papá salva. Papá no salva. Él necesita al Salvador. Mamá necesita al Salvador. Tú necesitas al Salvador. No hagas las cosas para agradar a papá o mamá. Hazlas para agradar a Dios. Y automáticamente agradarás a papá y a mamá. Porque a Dios le agrada que le sirvas de un corazón voluntario. No que vengas ahí como que te traen arrastrando a la iglesia o a servir, o te dicen, vente, vamos a orar y ahí vas arrastrándote, que no quieres ir a orar, no quieres ir a leer. ¿A quién sirves? ¿Para quién lo haces? Sé sabio, sé inteligente, hazlo de corazón para tu Dios, porque hay esperanza, porque hay resurrección de los muertos. Un día seremos levantados, un día estaremos con Él. Si hay por qué luchar, no vengas porque te traen a fuerzas, ven con un corazón agradecido, porque Dios es bueno. ¿Con qué le vamos a pagar? ¿Por qué se espantó Félix? Porque entendió. Pablo le explicó que si tú lees desde antes, él empieza a explicar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección. Le empieza a explicar. Él se espanta porque sus obras no eran rectas, no eran justas.
¿Sí entiendes? Y de esa manera, dos cosas hace el hombre. O viene a la luz para que sus obras sean quitadas de su vida, sean libres, o se aparta de la luz para que sus obras no sean manifiestas. ¿Sí entiendes? Entonces, vengamos al Señor, humillados, le necesitamos. Mira, hermano, si te tropiezas al instante, levántate. Si tu corazón empieza a querer sentir algo, al instante, clámale al Señor. No dejes que esas semillas de odio, de rencor, de envidia, comienzas a sentir cualquier cosa. Hermano, yo te dije, todos estos hábitos, homosexualismo, lesbianismo, todos los malos hábitos, la persona necesita ser libre de eso. Hay jovencitos que están confundidos, que no saben qué son. Clama al Señor, necesita ser libre. Si estás aquí, tienes inseguridad, necesitas ser libre de la inseguridad, del temor. De todas estas cosas necesitas ser libre y tener toda tu confianza en Dios. De otra manera, no importa cuál sea tu mal hábito, quizás no es muy visible entre la gente, pero Dios lo mira. Dios lo conoce. ¿Qué estás practicando? Oh, pero allá en oculto nadie me mira. O yo nomás lo hago donde mis hermanos no me miran. No, hermano. Al que le vamos a dar cuenta es a Dios, no a los hermanos. ¿Sí entiendes? Lucha por tu salvación. Mira, abre tu Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 15. Versículo 54. Te voy a leer hasta aquí nada más. Nos enseña mucho. Es la palabra, hermano, es el evangelio de la salvación. La verdad, hay muchísimos versículos que nos enseñan del amor de Dios, de su misericordia. La verdad, leyéramos y leyéramos. Lee la Biblia y vas a entender por qué vino nuestro Señor Jesucristo. Es para salvarnos. Es para redimirnos. Ahora, si crees que sí hay salvación, lucha, hermano. Luchemos. ¿Sí entiendes? Mira, dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, nuestro cuerpo será quitado y nos van a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbide la muerte en victoria. No puede hacerte más la muerte, porque tendrás un cuerpo glorificado. Si estás aquí, no habrá más corrupción, no habrá más mortalidad. Serás inmortal. ¿Estás aquí? Dice el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Mira el 56. Ya que el aguijón de la muerte es que si tú practicas el pecado, ese es el aguijón, es de la manera que es como el alacrán o la serpiente, es con lo que te echa el veneno. ¿Estás aquí? ¿Tú practicas el pecado? Estás muerto. Estás muerto. Oh, pero soy cristiano. Estás muerto. Pero tengo 20 años en la iglesia. No le hace. Estás muerto. 57. Mas gracias sean dadas a Dios, o sea, gloria a Dios. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de ¿qué? Vencemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, tu esfuerzo, tu justicia, es que nadie me mira. Ahora, no es tu trabajo que haces aquí, que limpias y barres. No. Tu trabajo en el Señor es que desde que tú te despiertas, lo que tú haces lo debes de hacer para el Señor. Vas a tu trabajo, está bien, te van a dar un chequecito,
Pero realmente la salvación, la recompensa, la vas a recibir del Señor. Entonces, todo lo que tú haces, porque con nuestros hechos testificamos de la gracia de Dios. Allá donde tú andas, tu comportamiento, tu actitud, testifica de que sirves a un Dios vivo. Entonces, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, si tú soportas allá, si tú toleras, si tú padeces, no es en vano. ¿Sí estás aquí? Porque quizás tú dices, hermano, pero yo ni trabajo en la iglesia. Bueno, si hay chance, deberías de trabajar también. Pero tienes que entender que nosotros los cristianos trabajamos las 24/7. No tenemos una pausa y si la tenemos, estamos perdidos. ¿Sí entiendes? Donde andamos, lo que hacemos, debemos de hacerlo en la voluntad del Señor, sabiendo que tendremos recompensa de Él. ¿Sí entiendes? Entonces, te voy a dejar con esto, que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.